Muy bien, aquí estamos, segundo bloque de Todavía es temprano. Les quiero pasar las vías de comunicación para que ustedes puedan mandarnos mensajes, fotos, lo que se les ocurra. Todavía es temprano, @tvpublica.com.ar. Allí pueden dejarnos mensajes, es obviamente nuestro mail. También vía Facebook. El Facebook es /Todavía es temprano. Ahí está apareciéndoles en pantalla. Y también vía Twitter nos pueden seguir y también nos pueden sugerir cosas en @Todavía es temprano. Esas son nuestras vías de comunicación y por supuesto pueden acceder todos los días a la página del canal, que ahí dejamos colgadas muchas veces algunas de las cosas que ocurren aquí. Pero la gente en el participa. Programa. ¿Participa Sí, la gente? pero por supuesto que sí, para allá. ¿Cuál es el problema? ¿Que tiene problema con que participe la gente? ¿Usted dice que nos está viendo alguien ahora? Yo tengo la sensación de que sí. Sinceramente se lo pregunto. A usted no lo está viendo nadie, pero a Por nosotros sí. suerte. Vamos a cambiar de tema, pasamos a algo que estábamos conversando en el día de ayer. Tiene que ver, Mariana Carvajal, con los noviazgos, ¿no? Sí, contábamos ayer, te empezábamos a contar la historia de Natalia. Natalia tenía 18 años cuando se enamoró. Como tantas chicas, empezó un noviazgo y él la empezó a controlar. Le empezó a controlar los amigos, el teléfono, las cosas que hacía, sus actividades. Y ella pensaba que, bueno, que ese control, y él le decía que lo hacía porque la quería, ¿no? Y en realidad fue el comienzo de un noviazgo violento. Muchas veces las adolescentes no identifican las caras en que se enmascara la violencia cuando inician una relación, ¿no? Y en el noviazgo es muy raro que se denuncie la violencia hacia las mujeres. Pero empecé a escuchar a Natalia, porque por ahí a vos te está pasando, o a una hija tuya, o una nieta, y es interesante ver las caras en las cuales se encubre esta violencia en las relaciones que se inician en la adolescencia. Con mi expareja a los 18 años, bueno, muchos celos, mucho control, deja de ver a tus amigas, todas cosas así que a él le hubiese gustado, no sé, ser mi primer novio, estar desde siempre conmigo. Bueno, y con eso, obviamente en ese momento me demostraba a mí como que me quería. Amigos hombres no me permitía tener, no me permitía saludar a nadie. Ya en el noviazgo había insultos, un poco de... Tampoco eran golpes, uno decía no eran golpes, pero eran como zamarreos, digamos. Obviamente todo el tiempo se arrepentía y promesas y que esto no va a volver a pasar. La frase esa, esto no va a volver a pasar, es como que siempre vuelve a pasar. Bueno, ayer hablábamos justamente sobre este punto, esto no va a volver a pasar, Claro. donde aparece que asoma la culpa y aparece la reparación, pero en realidad es como el darse el pie para más de lo mismo, Claro, ¿no? se llama el círculo de la violencia. Te pide disculpas, te promete que nunca más va a volver a pasar. Vos le creés, porque, bueno, pensemos que es una historia de amor, finalmente. Sí. Lo que hay que tener en cuenta que el maltrato no es amor. Esos celos de control tampoco son amor. Lo que pasa es que muchas veces nos cuesta verlo, cuesta identificarlo. Y a veces sucede que las adolescentes por ahí están peleadas con su mamá o con su papá. Viste que la adolescencia es un momento difícil en las relaciones de familia y entonces es difícil encontrar ayuda o contárselo a alguien y digamos, tener un ámbito de confianza. A veces se cuenta más a una amiga y por ahí la amiga está en la misma y entonces dice, no, viene la reconciliación, ¿no? Que es tan linda y sin embargo de nuevo empieza a controlarte, digamos, te aísla de tus amistades. Seguí escuchando lo que dice Natalia, que es muy interesante su testimonio. Quedé embarazada porque yo inclusive me fui a vivir con él porque había quedado embarazada, dejé de estudiar, obviamente, dejé todo. Me fui con él suponiendo que también que como que eso iba a cambiar todo la pareja. Y bueno, así después siguió peor, cada vez peor, porque cada vez me alejaba peor hasta de mi familia. Inclusive empecé a estudiar, también eso fue lo peor que pude haber hecho, volver a estudiar. Estaba en una reunión y me mandaban, no sé, 40 mensajes. Yo ya me encontraba en una situación donde no podía decir nada, no decía nada a mi familia lo que me estaba pasando, pero y la aguantaba y como que aguantaba todo eso solo. Te aíslan de tu familia. Sí. Esa es otra característica, ¿no? De tus amistades, de tu familia, y te quedás tan solita que no sabes a quién pedirle ayuda. Muchas veces, por ahí una persona adulta, una mujer en una situación de estas, también le cuesta salir de la violencia en una pareja, pero tiene otros recursos. Un adolescente a veces está muy desvalida. Si hay pocos lugares donde pedir ayuda para las adolescentes. Por eso me parece que es tan importante
que se empiece a hablar en los colegios de esta temática. Sabes que en los contenidos de la educación sexual integral, que es ley y que es un derecho de las chicas y de los chicos en nuestro país, que cuesta muchísimo que llegue a las aulas, están previstos estos contenidos para hablar en el secundario justamente de la prevención de los noviazgos violentos. Claro, porque también lo que estás contando es que hay algo que precede al noviazgo violento, que es, vamos a decir así, un núcleo familiar más o menos conflictivo que habilita en todo caso... No sé si tanto, yo no sé si hay un núcleo familiar conflictivo, quizás es un vínculo que se inicia y que vos no llegás a identificar estas señales, estos signos, el control. Si vos tenés un novio... Que si vos no tenés algún claro, si tipo tenés de todo referencia, en claro, si vos tenés una personalidad muy fuerte, cuando vos ves violencia, claro, totalmente. salís, pero por rápido. ahí vos estás, como yo decía, en la adolescencia, por ahí distanciada de tu mamá y tu papá. Esto le pasa, no necesitas claro, ser eso una le pasa familia a todos, disfuncional. A cualquier adolescente le puede pasar, ¿no? Y entonces no te sentís tan cercana como para conversar estos temas. Creo que pasa por ahí también. Y por supuesto, muchas veces son chicas que han vivido situaciones de violencia en su familia y han aprendido. Tal vez vieron que su papá le pegaba a su mamá o la maltrataba, porque no necesita hacer el golpe, ¿no? Acá el maltrato también puede ser verbal, cuando te descalifican, que no sabes hacer nada, ni siquiera poner la mesa, ese tipo de cosas. Es violencia también. Y por ahí crecieron en ese ámbito, claro, y creen que eso es amor. Claro, es así el vínculo entre un hombre y una mujer. Se naturaliza, ¿no?, la violencia como parte del vínculo amoroso, que eso es lo raro. Exactamente, que eso es lo que hay que desarmar. Escuchá la última parte del testimonio de Natalia, tal vez te ayude. Tuve el apoyo de muchas de mis amigas con las que estudio, de decir, no, esa situación de TEA ya no puedes estar más, venir al colegio llorando, estar todo el tiempo llorando, angustiada, no poder hacer nada. Entonces eso fue lo que me dijo, no, basta, tiene que valorarse uno mismo y ponerse el límite. Ponerse un límite y decir, no, hasta acá llegué y hasta acá, y que saber que esa persona no va a ser... No es que va a ser perdiste el amor de tu vida ni nada. La verdad es que te salvaste de no estar con una persona que te pudo haber hecho mucho daño. Le podés decir que no, ese es el punto, ¿no? Podés poner el límite y salir de esa situación y pedir ayuda. Vos sabés que en el municipio de Morón hay justamente grupos de prevención de noviazgo violento. También en el gobierno de la ciudad. No hay muchos lugares. Yo por eso insisto que el ámbito de la escuela secundaria, debería ser el oportuno para trabajar en la prevención, para poder identificar estos signos, estos síntomas de una relación que después puede devenir en una pareja violenta, ¿no? Porque además son las primeras relaciones, o sea, son las primeras parejas que uno arma cuando es adolescente, claro, y ahí entre el entorno familiar, las confusiones propias de la edad, etcétera, se puede armar, es como un caldo de cultivo para estas situaciones. Totalmente, totalmente. Y además, esta cuestión que yo digo que es muy raro que una denuncie, tenga la posibilidad de denunciarlo, ¿no? De pedir ayuda en ese momento por la fragilidad propia del momento que se está viviendo. Hicimos una entrevista con Cintia Frías, que es la directora de políticas de género del municipio de Morón, donde justamente trabajan en la prevención de los noviazgos violentos. Nosotros decimos que la violencia es un problema social y político, ¿no? Porque también en ese contexto se dan las cosas, como decíamos, en los lugares donde los jóvenes y las jóvenes circulan, en las escuelas, en la salida de un boliche, en las esquinas, donde ellos están circulando permanentemente, aparecen problemas y el tema es cómo se resuelven esos problemas. Y creo que las mujeres en general son las más afectadas porque sí, en la sociedad está planteada una desigualdad hacia las mujeres. Es importante que las mujeres puedan ver qué es lo que está pasando. Digamos, si están en una situación de sumisión, de donde dependen del otro, donde, digamos, tienen que poder salir de esa situación. Lo terrible es cuando estas situaciones terminan con violencia extrema. Vos sabés que en los últimos 5 años en la Argentina hubo 61 femicidios que ocurrieron en noviazgos entre chicas de 15 a 29 años, o sea, asesinadas por su novio o su expareja. Digo, este dato que es tan frío y tan duro nos enmarca un poco, que es un tema que hay que prestarle atención y que cuando vos ves
que la relación va por este lado, digamos. Bueno, decirle que no, que basta, nadie te puede maltratar, ni decir cómo te tenés que vestir, ni controlar tus amistades. Digo que son estas formas, el chat, ni pedirte el celular para mirarte los mensajitos. Sí. Estas son los primeros síntomas de lo que puede ser después una relación de maltrato, de violencia, de la cual es más difícil salir. Estuve viendo carteles, por ejemplo. A mí me gusta A ver. mucho mirar en la calle carteles. Y hay muchas veces que hay mensajes amorosos de alguien que le pone un cartel a su novia en la puerta de la casa con un graffiti, pero que encierra en el fondo una noción de posesión De posesión, total. exactamente. También pasa con los carteles, esos pasacalles que se hacen para darle algún mensaje a alguien. Sí. Públicamente, pero que en el fondo está encerrando esa idea de posesión, que a mí me llama la atención, habría que hacer Quizás como que con los papeles, justamente sacarlos. Creo que tocas en la clave, es la cuestión de la posesión. En una relación no es un igual el otro, ¿no? La otra no es un igual, sino es parte de tu propiedad y que esto es lo que hace que sea el caldo de cultivo para que vos después creas que tengas derechos sobre esa persona, más derecho de una relación de ida y vuelta, ¿no? ¿Tenemos información para darles a las Sí, víctimas? tenemos teléfonos donde se pueden pedir ayuda. El 911 en la provincia de Buenos Aires. Sí. Ahí te derivan a un servicio justamente que es especializado en violencia hacia las mujeres. En la ciudad de Buenos Aires está el 147 y el 137, perdón. Y hay una oficina también en la ciudad de Buenos Aires, que es la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema de Justicia, que atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. Y digo esto perfecto. porque en el momento que puedas, a veces te podés acercar, por lo menos para preguntar y pedir ayuda, y funciona en la Valle 1250. Y el teléfono de la Municipalidad de Morón es el 0800-345-6853.